El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo cultural. A, apto para todo público. Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Muchas gracias. Abra su Biblia, por favor, en el libro de Romanos, capítulo 8. Hoy vamos a ver los versículos 26 y 27. Gracias por acompañarnos. Comenzando, vamos a dirigirnos a Dios en oración. ¿Le parece bien? Oremos al Señor. Dios y Padre, gracias por esta nueva oportunidad de avanzar en el estudio de tu palabra. Somos privilegiados, Señor, de poder tener tu palabra escrita y esta preciosa epístola. Te pedimos, Dios, nos ilumines con tu Espíritu Santo al considerar estos versículos. Señor, háblanos personalmente a cada uno en esta hora. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Romanos 8, 26 y 27 dicen así: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Mis amigos, en este capítulo estuvimos hablando en cuanto a los gemidos. ¿Lo recuerdan en programas anteriores? Vimos el gemir de la creación en el versículo 22, el gemir del creyente en el versículo 23 y el gemir del Espíritu Santo ahora aquí en el versículo 26. En medio de todos nuestros dolores y angustias, de todos los desastres y el deterioro de nuestra sociedad, aún el deterioro de nuestro cuerpo y la eventual muerte que se avecina, en medio de todo, Pablo dice que los creyentes en esperanza fuimos salvos. Lo dice en el versículo 24. Entonces el creyente es un ser humano distinto, tiene una esperanza y esa esperanza mira hacia el futuro. Eso es algo glorioso, pero ¿sabe? Hay algo más. Hay otra asistencia para nuestra vida al presente, nuestra vida terrenal. Se trata de la asistencia divina, la ayuda del Espíritu Santo que tanto necesitamos, entre tanto que estamos en el cuerpo, entre tanto que estamos aquí en el mundo. Nosotros los creyentes somos peregrinos viajando hacia el futuro, y como no sabemos qué nos espera en el camino, oramos constantemente a Dios para que provea esas cosas necesarias para enfrentar los problemas que encontramos. Ahora, desafortunadamente, no sabemos cómo orar, pero aquí leemos que hay un ayudador, el Espíritu Santo de Dios, y Él ora con nosotros y conoce las necesidades. Y no solo las necesidades, sino también conoce la voluntad de Dios. Así que ora por nosotros y no puede cometer errores. Así que lo que necesitamos ahora es familiarizarnos con el Espíritu Santo en cuanto a la oración. Miren, hay varios versículos en la Biblia que relacionan al Espíritu Santo con la oración y es importante que ahora los veamos. Vamos a Efesios capítulo 6, versículo 18. Allí dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. En este texto el Espíritu es el Espíritu Santo. Además leemos en la epístola de Judas, versículo 20, vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Bueno, estas dos frases, en Efesios 6, 18 y Judas, versículo 20, orando en el Espíritu y orando en el Espíritu Santo, en estas dos expresiones encontramos uno de los grandes secretos de la oración. Si alguien me preguntara cuál es el principal secreto de una vida de oración exitosa,
creo que mi respuesta sería orar en el Espíritu Santo. Bueno, ¿y qué quiere decir eso? Esta tarea sobrehumana de orar según la voluntad de Dios demanda más de lo que mi razonamiento humano puede lograr. Se necesita la sabiduría y el poder que solo Dios puede suplir. La sabiduría humana y los deseos humanos solo pueden producir resultados humanos, pero orar en el Espíritu produce resultados divinos. Al orar en el Espíritu Santo, el creyente tiene el poder y la sabiduría de Dios para superar el poder y la sabiduría de la carne, el mundo y el diablo. La oración es un arma de guerra. Lo dice Efesios 6:12. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El creyente que ora está entre Dios por un lado y el diablo por el otro. ¿Se da cuenta? Estamos en una lucha de oración y por nuestras propias fuerzas no podemos contra el enemigo. Ahora, el poder para ser victorioso en oración fue prometido por nuestro Señor. Lo dijo en Lucas 10:19. He aquí os doy potestad sobre toda fuerza del enemigo. Tal como lo dije, voy a repetirlo, los creyentes estamos en un conflicto y la oración es nuestra arma más poderosa. Debemos ver a la oración no como un ritual, sino como una relación con el Espíritu Santo. Sé que es muy común que se hable en cuanto a orar a Dios y hacerlo en el nombre de Jesús. Pero la oración tiene una relación vital con el Espíritu Santo, y a veces siento que nosotros no percibimos esa relación. Sí, mi amigo, allí, en Romanos 8, 26 y 27, Pablo habla en cuanto a esa misma relación. Ahora, creo que estos dos versículos forman uno de los pasajes más importantes en todo el Nuevo Testamento, y Pablo está diciendo que a causa de nuestra debilidad, como no sabemos cómo orar, la oración que debemos orar es compuesta por el Espíritu Santo por nosotros a Dios. Este pasa a ser un pasaje muy importante, un texto muy importante. Es que hay varias razones por las cuales nosotros no podemos orar como deberíamos. En primer lugar, no podemos orar bien porque ninguno de nosotros conoce el futuro. No podemos ver qué sucederá de aquí a un año. No podemos ver qué sucederá la semana que viene. No podemos ver ni siquiera qué sucederá mañana. Y francamente, amigos, no podemos ver qué sucederá en el próximo minuto. No sabemos qué nos depara el futuro terrenal. Mire, puede que me muera en los próximos minutos, y usted también. No sabemos qué nos depara el futuro. Y además puede ser que oremos para librarnos de cosas que eran para nuestro bien. Por otro lado, podríamos orar por cosas que son nocivas para nuestras vidas, simplemente porque no podemos ver el futuro y no sabemos qué va a suceder. Además, no podemos orar bien porque en cualquier situación, sea la que fuere, no sabemos qué es lo mejor para nosotros. Muchas veces nosotros, los creyentes, estamos como un niño que quiere algo que solo le va a hacer mal, lo va a lastimar. Y Dios está en la posición de un padre amoroso que se rehúsa a darle al niño lo que quiere o que tiene que mandar al niño a hacer algo que éste no quiere. ¿Por qué? Porque Dios sabe qué es lo mejor para nosotros y nosotros no. Nosotros no sabemos cuál es nuestra verdadera necesidad y no podemos, con nuestras mentes limitadas, comprender el plan glorioso de Dios. Y por eso Pablo en Romanos 8, 26 y 27 va a darnos algo de ayuda para la oración, y esa es la ayuda que necesitamos. Así que no desestime la importancia de estos versículos. En medio de estos gemidos y dolores, en medio de la devastación y el deterioro y desmoralización de nuestra sociedad, nosotros los creyentes tenemos una esperanza. El versículo 24 marca: nuestra esperanza está en el regreso de Cristo. Ahora, ¿qué haremos hasta su regreso? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, Pablo dice que tenemos un ayudador.
Lo leemos en versículos 25 y 26. Y la necesidad de este ayudador surge de nuestra ignorancia. Leemos en el versículo 26, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu de Dios mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esa palabra ayuda aparece en otra ocasión en el Nuevo Testamento y es en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10, cuando María y Marta, que eran hermanas, habían invitado al Señor Jesús y Marta estaba preparando algo para comer, mientras María estaba sentada escuchando al Señor Jesús mientras Él explicaba las Escrituras. En aquella oportunidad Marta se enojó porque María no la ayudaba. Y le dijo al Señor Jesús que le diga a su hermana que la ayudase. Dile a mi hermana que me ayude. En otras palabras, que ella venga y me asista. Ese es el significado de esa palabra ayuda. Ahora, mis amigos, nosotros necesitamos ayuda. Necesitamos asistencia en nuestra vida de oración. Ese es el significado de la palabra ayuda. Necesitamos que alguien venga y nos dé una mano. Alguien que nos ayude en nuestra vida de oración. Y Pablo dice aquí que ese ayudador es la persona del Espíritu Santo. Dice, y de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda. Él es nuestro ayudador. Él nos ayuda en nuestra debilidad. Y la debilidad es esa ignorancia, nuestra ignorancia. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Mi amigo, hay muchas cosas que no sabemos. No sabemos, como les decía recién, qué nos deparará el día. No sabemos si nos va a agarrar cáncer o si vamos a tener un paro cardíaco. No sabemos si vamos a estar vivos mañana. No sabemos si estaremos en un hospital con alguna enfermedad. No lo sabemos. No sabemos si vamos a estar en un accidente automovilístico o aéreo. Hay cosas que el hombre no sabe, y una de las cosas que no sabemos es orar correctamente, orar como deberíamos hacerlo. Mi amigo, prevalece una ignorancia en los creyentes en cuanto a la oración. La Biblia dice que es así y debemos admitirlo. Veo que hay ocasiones en las que no sé cómo orar ni por qué orar, y tengo que descansar en que el Espíritu de Dios ora por nosotros con gemidos indecibles. Ahora es interesante observar que algunos filósofos seculares solían darnos una razón por la cual los hombres no deben orar. Ellos solían decir que uno no debe molestarse en orar, ya que no sabe cómo hacerlo. Ahora, desde luego que eso está mal, no es correcto lo que decían. Qué miserable debe ser la condición de estos hombres comparada con la del creyente. Bueno, ciertamente yo no sé por qué orar, pero gracias a Dios que hay consuelo en el hecho que tengo un ayudador. Como una persona que nació de nuevo, el Espíritu Santo mora dentro mío, y Él está constantemente presente y me asiste cuando no sé cómo pedir, cómo orar. Es una verdad muy reconfortante para el creyente. En vez de que nuestra ignorancia cierre nuestros labios, como enseñaban los filósofos, el Espíritu Santo le da un lenguaje a nuestros deseos que son escuchados y comprendidos por Dios. El Espíritu Santo es nuestro ayudador en la oración. En el Evangelio de Juan, el Señor Jesús se refirió al Espíritu Santo como nuestro paracleto o ayudador, y lo hizo así en 4 oportunidades. Si usted quiere tomar nota, Juan 14:26, Juan 15:26, Juan 16:7 y Juan 14:16. Juan lo llamó el Paracletos, uno llamado al lado para ayudar, el Espíritu Santo. Me acuerdo del doctor Coldman, quien pastoreó la congregación que luego yo pasé a pastorear. Él no solo era un excelente maestro bíblico, sino que también escribió varios libros muy buenos. Uno de ellos es un comentario de Romanos titulado La Catedral de la Verdad Cristiana. Un libro excelente de sermones de Romanos, y después escribió otro libro titulado El Espíritu Santo, nuestro ayudador. El título de ese libro lo sacó de Romanos 8:26, donde Pablo dice que de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad.
Sin la ayuda del Espíritu Santo, nuestra paciencia desaparecería y quedaríamos sin esperanza. ¿Se da cuenta? En el versículo 25, Pablo dijo que esperamos por algo con paciencia. ¿Y qué es lo que esperamos? Nuestra esperanza es la venida del Señor Jesucristo y debemos tener paciencia. Muchas veces nos quedamos sin paciencia, nos tornamos impacientes. Así que en el versículo 26, Pablo dice que tenemos un asistente, el Espíritu Santo, y de no ser por Él, se nos terminaría la paciencia, se nos terminaría la esperanza. Así que Pablo aquí está diciendo que el Espíritu Santo está para asistirnos, para compartir la carga, para ayudarnos en nuestra vida de oración. Ahora bien, en el versículo 16 de Romanos 8, Pablo había dicho, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Mis amigos, mis queridos oyentes, el Espíritu Santo no es una mera influencia, sino que es una persona. El cristiano cree en un Dios trino, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. El Espíritu mismo intercede por nosotros, ya que el Espíritu Santo es el único que puede interpretar nuestras necesidades. Él intercede por nosotros y con nosotros. Literalmente, Él ora al Padre en nosotros y por nosotros. Ahora, permítame decir algo en cuanto a este versículo que debe ser aclarado. Algunos creyentes dicen que este versículo se refiere a creyentes hablando en lenguas. Mi amigo, este versículo echa por tierra tal idea. Nosotros no somos los que hacemos la oración aquí. El versículo es claro, dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Sí, mi amigo, no somos nosotros, sino el Espíritu el que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ahora bien, preste atención. Algunas personas emiten sonidos incomprensibles y dicen estar hablando en lenguas. Y dicen estar basados en este versículo, Romanos 8:26. Pero fíjese bien, por favor, Romanos 8:26 es muy claro al decir que el Espíritu es el que intercede por nosotros. Hablar en lenguas no tiene nada que ver con Romanos 8:26. Ni siquiera estrechando la imaginación podemos usar este versículo para apoyar el hablar en lenguas. Además, fíjese que dice que es algo indecible, es decir, no se transmite con palabras. Muy bien, hemos visto que hay una creación que gime, el creyente también gime, y ahora vemos que el Espíritu Santo gime. Pero aquí se trata de un buen gemir, mi amigo. El Espíritu Santo gime dentro nuestro, y al hacerlo nos fortalece para llevar las cargas, para llevar las pruebas, nos da paciencia, seguridad, coraje, mientras le comunica al Padre qué cosas son mejores para nosotros. Es algo muy bueno. De nuevo quiero decirle, este gemir no se expresa en un hablar, no se expresa en palabras. Aquí dice claramente que son gemidos indecibles, pero podemos descansar en que son efectivos para con Dios, porque Dios escucha y comprende esos gemidos del Espíritu Santo. Ah, cuánto tenemos que agradecer a Dios por el ministerio del Espíritu Santo. Tenemos tanto para adorar a Dios. Ahora el ministerio del Espíritu Santo es el de ayudarnos, asistirnos en nuestra debilidad o ignorancia. En este cuerpo que gime, nuestras oraciones muchas veces son estorbadas por circunstancias fuera de nuestro control. Y hemos visto el impedimento del creyente en el versículo 23. ¿Cuál es ese impedimento? Bueno, nosotros mismos, que tenemos los primeros frutos del Espíritu Santo, gemimos dentro nuestro. Ese es el impedimento del creyente.
Y luego en los versículos 24 y 25 vemos la esperanza del creyente. En esperanza fuimos salvos. Y aquí en los versículos 26 y 27 tenemos el asistente o ayudador del creyente, el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Nuestra esperanza tiene que ver con el futuro y nuestra ayuda y ayudador con el presente. Lo que vemos en los versículos 24 y 25 está relacionado con la esperanza futura, pero lo que vemos en los versículos 26 y 27 son para ahora, para el presente. Ah, qué triste el clamor de una persona que no tiene ni esta esperanza para el futuro, ni esta ayuda para el presente. Los creyentes somos muy privilegiados y estamos esperando el día en que nuestra redención final se lleve a cabo. Y mientras tanto, tenemos tanto la esperanza como la ayuda también. Agradezcamos a Dios por esa esperanza y por esa ayuda. Ahora bien, ¿qué es exactamente esa ayuda que nos brinda el Espíritu Santo? Bueno, esa ayuda que nos brinda es su ministerio de intercesión. ¿Se ha dado cuenta, mi amigo, que en este capítulo el creyente tiene dos intercesores, dos asistentes? El Espíritu Santo es nuestro intercesor aquí en la tierra y en nuestro cuerpo. Pero si usted lee en el versículo 34, verá que el Señor Jesucristo es nuestro intercesor en el cielo. ¿Quién es el que condenará? Dice allí. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¡Qué preciosos privilegios que tenemos! Ahora, por favor, regrese al versículo 26. Allí leemos que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Sí, mis amigos, hay dos ayudadores, dos intercesores, uno en nosotros y otro en el cielo intercediendo por nosotros. Así que cuando necesite ayuda, mi amigo, sea porque tiene poca fe o le falta paciencia a causa de un cuerpo enfermo o lo que fuera, tenemos la seguridad de este ministerio intercesor a nuestro favor, algo que realmente no tiene precio. El Espíritu Santo está obrando en nosotros y por nosotros en este mismo momento. No permita nunca que el desánimo le haga olvidar esa maravillosa verdad. Recuerde siempre que el Espíritu Santo nos ayuda con las cargas causadas por nuestra debilidad o ignorancia. Él sabe cómo interpretar nuestra necesidad y mientras la creación gime y nosotros gemimos, agradezcamos a Dios que el Espíritu gime dentro nuestro y esos gemidos son para nuestro bien, comunican a Dios. Sus gemidos son indecibles, no tienen expresión en palabras que nosotros podamos comprender, pero son efectivos ante Dios en el cielo. Terminando, quiero decirles, en la actualidad estamos en un cuerpo que se deteriora, un cuerpo de humillación, pero no estamos solos. A veces viajo a predicar a otro lado y al viajar tanto y estar lejos de casa me preocupo, pero nunca me olvido de la presencia del Espíritu Santo en mi vida y en la vida de mis familiares. Nunca me olvido de la presencia del Espíritu Santo en mi vida y su ministerio de intercesión a nuestro favor. Estos son los gemidos gloriosos del Espíritu Santo de Dios en oración. Y gracias a Dios que no siempre recibí lo que yo le pedí, sino que sus oraciones, las del Espíritu Santo, sus oraciones a mi favor, esas sí fueron contestadas. Él conoce mis necesidades mejor que yo. Y amigo, Él conoce las suyas, sus necesidades mejor que usted mismo. Así que agradezcamos a Dios por el ministerio presente del Espíritu Santo. Sí, vamos a terminar cerrando este programa dando gracias a Dios por el intercesor en nuestro corazón y por nuestro intercesor allá en la presencia del Padre, nuestro Señor Jesucristo resucitado. Nuestra es la responsabilidad de buscarle a Dios en oración, entendiendo cómo nos ama, nos atiende y nos ayuda.
oremos al Señor cerrando este programa. Dios y Padre, muchísimas gracias por estos conceptos en Romanos 8, 26 y 27. Gracias por la obra intercesora del Espíritu Santo en nosotros, hablándote a ti, pidiéndote según tu voluntad para nuestras vidas, pues eso es lo mejor. Gracias por la obra intercesora del Señor Jesucristo en tu presencia, Dios. Gracias porque tú nos atiendes, nos cuidas y nos amas, y provees lo mejor para nuestras vidas. Esperamos en ti. Aplica estos conceptos bíblicos en la mente y corazón de cada oyente y cada uno de nosotros. Te lo pedimos y te damos muchas gracias, orando en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehmann Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN. Ingrese a nuestra sala de chat para hacer la consulta espiritual que desee. www.bbnchat.org. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias. Somos sus amigos de BBN.